Una buena, la cifra de percepción de corrupción en México se redujo. La mala, solo bajó medio punto, es decir, se mantuvo sin cambios significativos. La delincuencia, según la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, costó a las víctimas 286,000 millones de pesos durante 2018 y el 61% de la gente cree que López Obrador combate bien o muy bien la corrupción. Veamos en contexto. En México, 9 de cada 10 personas consideran que la corrupción sigue siendo un problema para el país. Según el Barómetro Global de la Corrupción 2019, 4 de cada 10 creen que la corrupción en México aumentó en el último año. Esto es una reducción del 20% respecto al 2017, cuando 6 de cada 10 consideraba que la corrupción había aumentado. El barómetro es una encuesta que realiza bianualmente Transparencia Internacional a 17,000 personas en 18 países de América Latina y el Caribe. El 34% de las personas encuestadas en México dijo haber pagado un soborno para realizar un trámite u obtener un servicio público. En el reporte de 2017, el 51% había sobornado a alguien. Aún con esta reducción, México es el segundo país de América Latina donde un mayor porcentaje de personas reconoce haber pagado sobornos. El 52% de los casos vinculado con la policía y en el 35% con el acceso a la justicia. Según la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, ENVIPE, presentada esta semana, en el 34% de los hogares mexicanos al menos uno de sus integrantes fue víctima del delito. En el 93% de los casos no hubo denuncia o bien la autoridad no inició una averiguación previa o carpeta de investigación. En la ENVIPE 2012, en el 30% de los hogares se reportaba alguna víctima de delito y en 2004 en el 13%. Respecto a la sensación de seguridad, la cifra prácticamente no ha variado. En la ENVIPE 2018, el 79,4% de las personas encuestadas se sentía insegura en su entidad y este año el porcentaje fue de 78,9%. En 2012, el 66,6% se sentía inseguro y en 2004 el 54%. Respecto al desempeño del gobierno, el 61% de los encuestados consideró que la administración de López Obrador combate bien o muy bien a la corrupción, mientras que en 2017 solo el 24% consideró que el gobierno de Peña Nieto actuaba bien o muy bien. Durante el sexenio de Peña Nieto, México descendió de manera constante en el índice mundial de percepción de la corrupción. En diciembre de 2012 ocupaba el sitio 105 de 176 medidos y en 2018 tuvo la posición 138 de 180 países evaluados. Punto y contrapunto. Ale, ¿tú recuerdas en algún momento que hubiera una reducción en la percepción de corrupción, por mínima que fuera? No, al contrario, siempre fue ascendente hasta este momento. Y yo creo que es aquí en donde se puede ver uno de los primeros cambios con la Cuarta Transformación. El último año de Peña bajó mucho. Fíjate, 61%, 61% combate a la corrupción. Sí, mentira, Martín. Continúa, por favor, compañero. Sí, me quedo pensando en serio. ¿Es en serio? Ay, Martín, qué chistoso bien estoy. El dato que hay que destacar es 61% considera que Andrés Manuel combate bien la corrupción en comparación con el 21% de Enrique Peña Nieto. Ese cambio por sí solo pues es bastante elocuente de las percepciones. Pero también lo que hay que decir, y por qué destaco principalmente este dato, porque estas encuestas, el Barómetro de las Américas, mide no la corrupción que hay en los altos niveles de gobierno, sino la microcorrupción, es decir, la corrupción en todos los sentidos, desde la extorsión, el soborno, la mordida por hacer unos trámites. Y yo creo que donde ha avanzado muy bien el presidente López Obrador es en los pisos de arriba. Es decir, no se tolerará la corrupción, habrá sanción, habrá investigación, habrá castigos a los responsables, ya no habrá contubernios entre el sector público y el privado, las licitaciones tendrán que ser abiertas, más públicas, etc. Pero, pues, como él dice, las escaleras se barren de arriba a abajo. Y la verdad es que pues, en la base todavía hay mucho trabajo que hacer. Pero yo creo que es importante en el combate de la corrupción siempre tener un liderazgo o un referente en donde no se está robando. Por ejemplo, imagínate con el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue su triunfo electoral es producto pues, de desvíos millonarios de recursos públicos, de contubernios o de entregas de concesiones anticipadas, ¿no? Promesas de contratos, etcétera. Que entonces es un pasaporte a la impunidad. Una vez que ese pacto triunfa, entonces sí recuperen la inversión que gastaron para hacer llegar a Peña Nieto al poder. Claro. Y creo que también en eso López Obrador tiene mucha autoridad moral porque no le debe absolutamente a ningún grupo de poder fáctico, a ningún grupo económico, empresarial, financiero su triunfo, sino se lo debe a la gente y a la gente es a quien tiene que responder. Martín, ¿tú qué opinas? No, pues que es obvio que va bajado el índice de percepción porque es del único que habla el presidente. O sea, diario está hablando el presidente. Bueno, uno, por eso ganó, ¿no? Ganó por una indignidad,
indignación que había por los casos de corrupción del sexenio pasado. Entonces, por eso gana. Y mantiene, obviamente, este discurso, esta narrativa, la mantiene a diario. Pues nada más ayer a Mexicanos contra la corrupción los dijo para la corrupción. Eso, pues, obviamente, tiene un impacto directo en los espectadores, en la gente, en el pueblo. Se equivocó. Y se sabe si se equivocó. Ese está bien, Sí, se él equivocó. sí se equivocó. Entonces, eso obviamente va generando percepción. O otra cosa es la realidad. Y yo creo que también que diario, o bueno, no diario, pero muchos días de la semana nos levantamos con casos de corrupción del sexenio pasado en las primeras planas, y eso también lo está viendo la gente. Robles, Romero de Champs, Lozoya, Collado, etc. Pero se nos olvida Bartlett, ¿no? Y se nos olvidan las casas de Bien. Bartlett y los negocios, etcétera. La omisión Y del ahí, gobierno. desde el púlpito presidencial es donde dice, bueno, pues a lo mejor puede ser que este personaje tenga algo que no cuadra, pero es mi personaje, ¿no? Como ese dicho de Roosevelt acerca de Somoza, pues sí, es mi dictador. Entonces ahí es donde ya no empieza a cuadrar bien el rompecabezas. ¿Tú cómo ves, Ana? Yo creo que me gustaría que estas cifras fueran reales, pero O sea, ¿tú crees yo que lo encuentro, yo lo analicé como está comunicóloga. truqueado? No, ¿Fake no lo news? creo. Yo creo que la percepción es real, pero yo lo entiendo de esta manera. Goebbels, la mente maestra en tiempos del nazismo, decía justamente que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Ah, yo lo vi en Y Facebook. nosotros escuchamos, mira, te falta estudiar un poquito, pero en la Facultad de Políticas nos enseñaron que fue en hace mucho tiempo, un suceso muy importante. Pero La mira, chaira, el claro. tema es que desde la campaña del 2018, nosotros escuchábamos al presidente, oye, ¿con qué se van a acabar las caries de los niños? Combatiendo la corrupción. Oye, ¿con qué me va a salir más barba? Combatiendo la corrupción. Oye, ¿con qué me puedo comprar un coche nuevo? Combatiendo la corrupción. Para el presidente, desde la campaña, tenemos un manejo del discurso brillante. Todo se combate, todo se consigue combatiendo la corrupción. Entonces, a mí me parece que quien domina el discurso domina la mente de los mexicanos. Si los mexicanos están escuchando todos los días, estamos combatiendo la corrupción, los mexicanos van a amanecer pensando, estamos combatiendo la corrupción y se está viviendo menos corrupción. Y lo que el Barómetro Global de la Corrupción en el 2019 señaló, publicado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, que 1 de cada 3 personas tuvo que pagar un soborno en México. Y el tubo es muy cuestionable, porque el tubo es tú tienes la decisión de pagar o no. Entonces, lo que a mí me gustaría es que con esta disminución de la corrupción en el país, de la percepción de la corrupción, se implementaran entonces acciones reales y cotidianas para la medición de la corrupción. Y yo voy a poner un ejemplo en las alcaldías. En las alcaldías, cualquier persona que tiene acceso a dinero o a permisos, a recursos, absolutamente a todo, tendría que estarse sometiendo, por lo menos, y es mi opinión, no sé, a exámenes mensuales, de donde se compruebe que esta persona está haciendo la verdad y el ciudadano está recibiendo, y te lo digo porque la corrupción está infiltrada, y lo digo como un ejemplo de conocimiento, en las alcaldías, no en las cabezas, que por supuesto estoy segura que saben, sino en los trabajadores de abajo, o sea, en los que van y piden la mordida en los mercados, los que piden derecho de piso a los ambulantes, a los que están extorsionando en la ventanilla única para dar el permiso de construcciones. Son cosas bien graves, y no lo digo yo, está documentado en los medios de comunicación. Eso solo es un ejemplo, y esto pasa en las alcaldías. Pero entonces, ¿qué pasa en el gobierno de la ciudad y en el gobierno federal? La corrupción la vivimos todos los días, y también los mexicanos, que también llegan, oye, ¿cuánto quieres? Pues este es un problema de todos. Entonces, pues qué bueno que se haya disminuido la percepción, pero yo creo que tiene que ver por el efecto mediático de nuestro querido presidente. Estefanía, ¿la percepción influye en la realidad? Evidentemente, la verdad es que sí. A ver, yo lo que sí quiero decir es que me da gusto que Ana se dé cuenta de lo que nos dimos cuenta y dijeron los expertos el año pasado en la campaña de Andrés Manuel. En los enmarcados del lenguaje se viene a dar cuenta en 2018. Sí, Enhorabuena. tú lo leíste en Facebook. A mí me parece, claro, es una frase además muy trillada, pero bueno. Sí, claro, Andrés Manuel es un genio de la comunicación y lo han dicho desde hace mucho tiempo, y creo que eso tiene que ver también muchísimo, coincido con lo que decía él, pero precisamente hablábamos en este programa hace un mes de cómo estaba el acceso a la justicia en términos de denuncia y lo que sea. Hay una percepción, por lo menos, por ejemplo, en la ciudad, desde que Claudia anunció que había una estrategia o un entramado para que la gente no denunciara y que se traspapelaban las carpetas. Y cuando Claudia sale a decir esto y otros estados, por ejemplo Querétaro, se ponen las pilas en el tema del acceso a la justicia, de que puedas ir a poner tu denuncia, de que tengas un tiempo rápido para poner una denuncia, pues la gente se empieza a dar cuenta que quizá
el tema del acceso es mucho más rápido. Y ahí es donde piensas que el tema de la corrupción pues, es más fácil evitarlo si lo vas denunciando poco a poco. También esto, con lo que mencionaba Ermenendira hace un tiempo, sobre el tema de los silbatos o de la gente que está adentro y va diciendo... En este momento es donde hemos tenido más gente dentro de las instituciones diciendo o anunciando en escala pequeña, como decía Ana, en ventanillas o lo que sea, de casos de corrupción. Sí ha disminuido también. O sea, la percepción se tiene porque es cierto que está pasando. Que ya no pasaba, ya no te cobran, no digo que no voy a generalizar, pero en los lugares donde te cobraban piso, ya no te cobran piso porque ya no se puede, porque se cambió de administración y entonces quitaron a tu compadre el que te pagaba. O sea, sí ha cambiado mucho. Y a mí me parece que la responsabilidad de un presidente es salirle a decir a la gente que se está combatiendo la corrupción y que lo está haciendo en gran mayoría. Evidentemente las escaleras se barren de arriba para abajo. Está combatiendo, dice que ya no hay. A ver, Que por yo obra sí de creo, magia se acabó. Yo sí creo que hay cosas que no atraviesan al presidente y evidentemente por eso las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Pero juntamos esto con la estrategia que tiene Ermenendira para, digamos, desarticular los entramados de corrupción, que no es una ventanilla y que cuando se trata de una ventanilla se tratan de otras personas que saben lo mismo y que funcionan de la misma manera y tienen 20 años funcionando igual. Esa estrategia, junto con la estrategia comunicativa que tiene el presidente y con el ejemplo que pone todos los días diario, no solo él, sino la gente que está en su gabinete, creo que estamos del otro lado y no hay quien diga en México hoy que no se está combatiendo la corrupción. Alejandro. No, que la corrupción no es una preocupación exclusiva del presidente, es de las principales preocupaciones de los mexicanos. De los empresarios. Y por eso hay una sintonía, hubo una coincidencia que fue lo que explica el triunfo electoral de 2018. Eso por una parte. Y lo que comenta Martín sobre el caso Bartlett y las investigaciones periodísticas. Pues hay que respetar la presunción de inocencia. Yo no dije que era culpable, ¿eh? Y que los tribunales no se erijan Pero el que lo defendió a capa y espada desde la tribuna presidencial eso es a lo que voy. presidente. A la cuarta transformación, al gobierno del presidente defender o encubrir un caso de corrupción le desmoronaría toda la base moral, todo el sustento moral. Pero ya lo ha hecho. Entonces, yo creo, primero, que actúen las instituciones, respetar la presunción de inocencia y una vez que los medios de comunicación no se erijan en tribunales mediáticos, y también hay que reconocer que es parte del periodismo que está reportando eso ha levantado montajes como el de Florence Cassé. Tanto condena, El de ¿se acuerdan de Florence como Cassé? el que dice culpable como el que dice inocente. En las mañaneras no es un Porque tribunal. el tribunal hace las dos cosas. Bueno, yo sí celebro, Entonces, tribunal son las yo sí mañaneras. celebro 396 carpetas que se han cerrado de investigación desde la función pública de gente que estaba incurriendo en temas ¿Y de sabes corrupción quiénes son muy grandes. los de más abajo? Bueno, pues seguiremos debatiendo la verdad es que este punto. Seguramente va a dar mucho de qué hablar. Muchas gracias por el debate. Felicidades, Eder. Muy bien. Muy bien. Vamos con la paparrucha de esta noche.